El mestizaje lo cambió todo. Desde los Isabel la Católica se vienen escribiendo diferentes documentos donde se evitaba que fueran esclavizados los indígenas, los aborígenes o lo que ellos llamaban los naturales. Pero los negros sí podían ser esclavizados. Entonces, aquí le voy a dar un par de las primeras normas o leyes, reales, cédulas, donde dicen que los vientres del indígena son completamente libres. Por aquí viene el primer dato. Recuerda que le pregunté cómo hacía o cómo era eso de que había negros libres en el siglo XVII en Cartagena. Bueno, ya, a finales del mismo siglo XVI ya tenemos negros libres. Y en el principio del siglo XVII tenemos un montón de negros libres y además lo tenemos en los censos. Ahora bien, la pregunta aquí, ¿cómo llega un negro a ser libre en plena época colonial si se supone que era la época del látigo, de la perversa inquisición del siglo XVII y demás? Ah, bien, se los cuento rapidito. Siguiente. Atrás, vamos a contar cómo. Yo creo que la había puesto en un dibujo. Los negros se están encontrando en las diferentes haciendas y lugares de trabajo con las indígenas. Y era permitido, por eso dice ahí arriba, el mestizaje lo cambió todo. Yo negro, africano esclavizado, soy propiedad de alguien, me podía casar con un indígena. Ojo, estaba permitido. O podía tener relaciones con un indígena. Pero entonces esas relaciones dan como resultado un negro libre. De nuevo, yo negro esclavizado, me caso con una indígena, mi hijo, salga del color que salga, es negro libre. Entonces así empieza a aparecer una nueva clase social en Cartagena. Antes teníamos nobles, criollos, artesanos españoles que vinieron de Sevilla, negros esclavizados, pero ahora tenemos negros libres. Negros libres que además se convirtieron en afroartesanos. Porque además, decía la ley también, que las niñas solamente podían estar en la casa del padre de su amo o en la casa del amo de sus padres hasta los 13 años. Y los chicos hasta los 15. Las chicas a los 13 años porque en esos lugares se veía mucho el abuso, además se podía salir embarazada. Y los hombres hasta los 15. Y después de esa edad tenías que buscar tu propio alimento, tu propio techo, tu propio vestido. Y adivinen hacia dónde tomaron los negros libres. Adelante. Getsemaní. ¿Recuerdan el mapa que les mostré, el primer mapa? Que no había nadie en esta isla. Este mapa es del siglo XVII. Miren cómo está desarrollado Getsemaní. Getsemaní antes se le llamaba el arrabal, lugar para animales, es decir, estos elegantes españoles dejaban sus animales aquí, de crianza, de fuerza, aquí al ladito de la isla de donde vivían. Ahora esta isla fue ocupada por los negros libres, por una sola razón: los franciscanos empezaron a lotear y a vender. Ahora bien, ¿por qué los negros libres eligieron venirse a Getsemaní? Porque al ladito está el apostadero o astillero, que es el lugar donde reparan los barcos. Y entonces hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Así que muchos negros se están mudando detrás del convento San Francisco, que es este que estamos viendo aquí. Mírenlo aquí. Y así que se empieza a ocupar todo esto. Ya para el siglo XVII, dice el gobernador Francisco de Murga que hubo necesidad de encerrar la isla de Getsemaní en fortificaciones porque era muy peligroso. En el diseño inicial no estaba. Muy bien, así que hay datos importantes. Está bien, vamos un poquito rápido para poder hacer reflexiones al final. Miren, de nuevo aquí tal vez de donde agua que les mostré al inicio. Estos señores tenían que hacer algo y se van a convertir. Esa misma señora que estaba caminando muy elegantemente al frente de esta casa, que muchos vieron que tenía unas ventanas muy bonitas, árabes además, es una práctica muy antigua en Cartagena. Miren, las negras lo que hacían es que, como tenían muchas habilidades con la mano, nosotros los afrodescendientes tenemos muchas habilidades con las manos.
reverencia. Así que empezaron a utilizar elementos vegetales como palma de coco y otras cosas y hacían canastas que vendían en la plaza. O llegaban señoras con unos grandes vestidos pomposos y entonces hacían abanicos. Entonces, de un elemento que no costaba nada, empezaron a generar ingresos para poder solucionar su problema de alimento, de vestido y lo que ya he mencionado. Muy bien, y también tenemos a los hombres aprendiendo un montón de oficios: carpinteros de ribera, calabateros, sastres, picapiedreros, caleros, en fin, albañiles, bueno, todos los oficios que se necesiten. Y entonces va a nacer otra clase social. Ya no son afroartesanos, ahora son maestros en oficios. Y además, lo dicen en muchos de los informes, lo dicen los ingenieros militares, que era mucho más sencillo trabajar con trabajadores a jornal o negros a jornal que con esclavizados. Pues esclavizado había que látigo, trabaje. A ese más nadie le paga. A esto, aunque le paga poco, trabajan rápido y trabajan bien, porque eran grandes artesanos. Así que van a convertir en la fuerza poderosa de la construcción, de esos hermosos de arquitectura que ustedes ven en Cartagena. Bueno, van a ser los negros los encargados de toda la mano de obra especializada. Adelante. Muy bien. Si de movilidad se trata, de movilidad social se trata, Getsemaní es el mejor ejemplo. Muchos de estos maestros en oficio, ya albañiles, algunos lo que le llamaban adarifes, gente con mucho oficio, carpinteros que hacían cubiertas hermosas, entonces ya son tan prestigiosos que pueden enviar a sus hijos a ser militares. Porque con la reforma borbónica, aquí hago un segundo paréntesis, Cartagena era tan importante que Carlos II de España está muriendo. Carlos II, el famoso hechizado, por lo que le gusta la historia, estaba muriendo y no estaba dejando descendientes. Entonces debía dejar o hacer un proceso de sucesión a alguna corona que estuviera en la línea de sangre de España. Y el señor era hijo de una austriaca, es decir, de los Habsburgo. Así que quería dejar todas las propiedades. Imagínense dejarle todas las propiedades a los austriacos desde Florida hasta la Patagonia. Que iban a ser los nuevos dueños del poder del mundo. Así que Luis XIV se da cuenta de esto, el famoso rey Sol de Francia, y manda a su mejor naval. Adivine a dónde envió al mejor naval. No lo envió a La Habana, ni a Puerto Rico, ni a Puerto Rico. ¿A dónde lo envió? Muy bien, esa batalla la conocemos como, o ese ataque, como el ataque del Barón de Poitiers o Bernard de Champs en 1698. Después de ese mensaje, que Cartagena ha sido la única vez en que ha perdido contra los franceses, adivine qué, tomó la decisión de decir que no puedo tener de enemigo a Francia, y se une con Francia. Entonces, cuando llegan las famosas leyes borbónicas o las reformas borbónicas en el principio del siglo XVIII, 1701, y adivinen qué pasó con el primer mandatario borbón, que fue Felipe d'Anjou, y después se va a llamar Felipe V. Va a permitir que los negros lleguen a la milicia, y se crea una nueva categoría que se llamó el fijo de Cartagena, pero podían integrar los negros de un color un poquito más claro. Eso le llamamos, en la ley de las castas, le llamamos los pardos. Entonces se crea una división que se llama las milicias pardas de Cartagena. Y estos señores van a alcanzar a ser, miren, oficiales, artilleros, y usted no sabe ni lo prestigioso que era en Cartagena tener un uniforme. Y no me lo estoy inventando, este es un grabado de la época, de los uniformes de la época, del siglo XVIII. No he usado he usado fotos actuales, pero todos estos grabados son de la época colonial. No me lo estoy inventando. Así se veían los negros de aquella época. Y todo esto van a vivir ¿dónde? En Getsemaní. Los artesanos se van a volver muy importantes, porque si hubo un problema con la reforma borbónica fue que cambiaron el lugar de donde salían las embarcaciones. Antes de los Borbones salía de Sevilla, después de los Borbones